Hola, mi nombre es Daisy Gabriela Tevera Sánchez. El día de hoy mis compañeros y servidora explicaremos el tema acerca de modelos de persuasión. A continuación, una breve introducción de ello. Comenzamos. Ok, antes que nada, debo recalcar que esta presentación tiene un enfoque hacia la publicidad. Bueno, dicho esto, y como acabo de mencionarlo, hablaremos sobre los modelos de persuasión. Comenzaremos estableciendo el marco teórico de justamente ese concepto, persuasión. Y bueno, si bien es cierto que la persuasión es uno de los elementos de la publicidad, más bien es uno de los factores más importantes que definen la publicidad y que además permiten alcanzar el objetivo, y esto muchas veces se tiende a asociar como algo negativo porque se cree que está relacionado con el engaño, pero no. La persuasión de hecho es la parte de la comunicación, ya que hay una intención consciente por parte de un individuo por cambiar la conducta de otro individuo o grupo de estos mediante el uso de algún mensaje. Entonces, esto tiene una parte tanto lógica como emocional, pero veremos qué es lo que piensan algunos autores sobre este concepto. Además de eso, pues agregaremos conceptos propios. Y después de analizar eso, también se explicará un modelo de aprendizaje. Este habla sobre el mensaje persuasivo, del cual se analiza de quién o de qué depende este mensaje para producir algún efecto en el receptor. Estos son elementos que deben tener los mensajes, así como las 4 etapas por las que deben transcurrir los mensajes. Estos son efectos psicológicos que pueden llegar a producir al receptor, como por ejemplo la atención y la comprensión. Continuaremos con el modelo AIDA, donde se habla un poco de su historia y de cómo este modelo trata de llevar al consumidor a través de etapas lentas y pausadas para que tengan como resultado la acción del consumidor, es decir, que el consumidor se convierta en un cliente por comprar ya sea el producto, el servicio o la idea. Y por último veremos el modelo de respuesta cognitiva, en el que nos explica cómo actúa el receptor ante un mensaje persuasivo. Hola, yo soy Emilio Monserrat Díaz Muñoa y voy a hablar sobre la definición de persuasión según autores y una propia. Esta es una de las definiciones más importantes en la publicidad, la persuasión. Perloff, quien es un profesor de comunicaciones, la determina como la actividad en donde el publicista o la empresa intenta cambiar las creencias o actitudes de los receptores, en este caso de los consumidores. Esta definición también menciona que la actividad persuasiva se realiza mediante la transmisión de un mensaje, que puede ser aceptada o rechazada. Lógicamente va a depender de la capacidad del mensaje. Por eso es necesario llevar a cabo estrategias necesarias, ya que este mensaje tiene que ser concreto y determinante. Nottstein define la persuasión como un intento de tener influencia en las acciones o decisiones del público. Esto se logra mediante un mensaje, que puede ser transmitido de manera oral o escrito. Beltrán y Cruces la determinan como lograr que alguien crea algo que nos interesa porque consideramos adecuado. Estas definiciones fueron únicas, pero todas comparten el mismo objetivo, el cual es influir en el comportamiento o decisión final del consumidor. Desde mi punto de vista, la persuasión es la acción de influir mediante argumentos y recursos emotivos para transmitir un mensaje, ya sea de manera oral o escrita. Esto va a depender de la estrategia y el tipo de publicidad que se esté llevando a cabo. El objetivo es cambiar el comportamiento y la decisión final del consumidor. De hecho, la persuasión se utiliza para dar a conocer las ventajas o las características que tiene un producto o servicio con el fin que el consumidor logre la compra. Este proceso comunicativo se emplea de manera planteada y planeada con argumentos subjetivos para influir en las decisiones finales del receptor, ¿no? Quien es el consumidor y tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la recomendación que se le propone. Es importante mencionar que la persuasión no es lo mismo que convencer, porque la persuasión se basa en los argumentos subjetivos, donde entran argumentos emocionales y emotivos. En cambio, convencer se enfoca únicamente en los argumentos racionales, pero los dos están en busca de una reacción en el receptor, o sea, el consumidor.
Es nuestro deber como publicistas lograr influir en el receptor, por eso es necesario implementar estrategias correctas para transmitir el mensaje de manera exitosa al público. Acá la comunicación juega un papel fundamental, pues debe transmitirse el mensaje de manera concisa para que nuestra meta publicitaria se cumpla. En general, la persuasión o la actividad persuasiva se necesita un emisor, quien entra, publicista o la empresa. Está el mensaje, que es planeado y preciso, ya sea de manera oral o escrito. Que llega al receptor, quien es el consumidor. Hola, mi nombre es Castel Baez Madrigal y pues a continuación les hablaré sobre el modelo de aprendizaje del mensaje. Petty y Friester en 1996 dicen que el aprendizaje del mensaje no garantiza el cambio de actitudes. Por el contrario, puede existir una persuasión sin que se recuerde el mensaje, y esto se debe a que el receptor va a recibir el mensaje, lo va a entender, lo va a comprender y lo va a aceptar. Si esto pasa, pues sí existe un recuerdo, ¿no? Pero si no, simplemente van a rechazar este mensaje. Las investigaciones realizadas por Carl Hovland y sus colaboradores en la Universidad de Yale partían de un modelo que concebía la persuasión como un proceso de aprendizaje. Es decir, que el receptor tenía que pasar por una serie de etapas para que el mensaje tuviera un efecto en ellos. También nos dice que para que haya un cambio en la conducta y en la actitud, primero tiene que haber un cambio en los pensamientos y en las creencias. Y aquí es donde los teóricos de Yale aseguran que para que este cambio surja, primero tiene que haber como una contradicción a sus creencias, o sea, que sea todo lo contrario a lo que el emisor tiene o tiene como idea. Y aparte tiene que ir acompañado de un incentivo, alguna recompensa o que le genere alguna satisfacción. Un claro ejemplo de algún incentivo o alguna recompensa sería, por ejemplo, cuando los políticos ofrecen, no sé, alguna reducción de impuestos, o cuando generan alguna satisfacción es, por ejemplo, cuando la Coca-Cola, ¿no? Te dice, bebe Coca-Cola, la chispa de la vida. O sea, desde ahí como que ya nos inquieta algo, nos está generando algo. Entonces, desde ahí puede que ya haya una persuasión. Un mensaje persuasivo depende mucho del efecto que se produzca en el receptor, y es aquí donde entra el proceso de persuasión. Y pues el primer punto es la fuente, o sea, quién transmite la información, quién es el emisor, y para eso también tiene que haber una experiencia, que el emisor sea sincero, que tenga algo atractivo o que tenga algo en común con el receptor. El siguiente punto es el contenido del mensaje. Y bueno, aquí esto es bastante importante porque tiene que haber una calidad en los argumentos. También tienen que estar los incentivos, que es lo que les mencionaba anteriormente. Tiene que haber una claridad en el texto, o sea, que sea comprensivo para el receptor, que lo logre entender para que haya ese mensaje de persuasión. El siguiente punto es el canal de comunicación. Entonces, pues aquí se debe a si es oral, si es escrito, si es, no sé, en una exposición, o si es visual, si es directo o indirecto. Y el último punto es el contexto. Y pues es la manera en la que se transmite la información, si es de manera agradable, si es tranquilo, si no hay distracciones. Entonces, todos estos 4 puntos ayudarán a que exista un mensaje persuasivo. Estas son las 4 etapas por las que el receptor puede pasar después de recibir el mensaje. La primera etapa es la atención. Bueno, creo que esto es lo que cualquiera busca, persuadir al receptor, llamar la atención, pero es claro que no todos los mensajes que están generados con esta intención logran llegar a los receptores. La segunda es la comprensión. Bueno, pues aquí es un poco claro, lo que quieren lograr es que el mensaje sea entendible, pero pues en muchas ocasiones puede pasar lo contrario, o sea, de que el mensaje, por ejemplo, sea muy complicado de comprender y puede generar, por ejemplo, todo lo contrario que es lo que se busca en el mensaje. No se puede crear una mala información, no se puede generar un mal entendimiento. El siguiente punto es la aceptación, pero pues igual va de la mano con la comprensión, porque si el receptor logra comprender el mensaje, pues obviamente va a haber una aceptación, y pues para eso también tiene que estar el incentivo, que es lo que ya venía mencionando. O sea, todo esto de la mano hará que el receptor comprenda, acepte el mensaje.
Y pues la última etapa es la retención, y aquí es donde ya el receptor logró captar el mensaje, o sea, ya se le quedó grabado, ya es un recuerdo que ya genera, y pues también aquí genera como que una información a largo plazo, que es por lo regular lo que se da. Un ejemplo claro de este mensaje podría ser, por ejemplo, cuando en las noticias hablan sobre aspectos económicos, por lo regular usan términos muy complejos, muy técnicos, y es probable que este mensaje solo genere un cierto público aspectos positivos, o sea, que logre persuadir por lo mismo de que están involucrados en este tipo de información. Pero, por ejemplo, las personas que no logran comprender el mensaje por lo mismo de que utilizan términos muy, muy complejos, entonces aquí es donde puede haber una contradicción. O sea, el mensaje tiene que ser importante para la persona, tiene que ser claro. Y si está un poquito como ya metido en este asunto, logrará comprender más la información. O sea, sí podrá llegar a ser un mensaje persuasivo, si no, pues será todo lo contrario, podría hasta ser una confusión. Hola, mi nombre es Kevin Alexis Hernández Rodríguez y voy a continuar hablando de un modelo que hemos decidido añadir a la presentación, y es el modelo AIDA. Ok, primero quiero hablarles un poco acerca de la historia de este modelo y el por qué decidimos añadirlo en nuestra presentación. Surge de la retórica de Aristóteles, es decir, la utilización de cierto lenguaje con finalidad persuasiva, donde primero se encontraban conceptos relacionados con los modelos de convencimiento, y es justo después de dividir uno de sus discursos retóricos de Aristóteles a través de sus libros, como surge este modelo de persuasión llamado AIDA. De esta forma, este modelo es adaptación simple y mnemotécnica. La palabra mnemotécnica se refiere a una oración corta y fácil de recordar del discurso retórico para ser usado en todas las áreas de las comunicaciones. En este caso nos centraremos en la parte de la promoción. Ahora quiero comentar lo que significa cada una de las palabras que integran el nombre de este modelo. La primera palabra es la A de atención, eso es atraer la atención de las personas. La I de interés, que es causarle interés a través del discurso que se está compartiendo. D de deseo, alentar el deseo de aceptar el mensaje. Y la A de acción, que es hacer que el receptor del mensaje haga lo que se le sugiere. A continuación les presentaré un ejemplo donde voy a integrar cada uno de estos puntos mencionados. Este es un ejemplo real donde se aplica el modelo AIDA. En este ejemplo se está ofreciendo un servicio para acelerar las computadoras, donde primero se llama la atención del lector con una pregunta: ¿computadora lenta? Después causa interés con una oferta que dice: aprovecha nuestra oferta 50% de descuento, y especificando que va a ocurrir una sola vez. El porcentaje de descuento provoca cierto deseo. Y por último viene la incitación a actuar de inmediato e ir por este servicio. El objetivo principal de este modelo es llevar al consumidor a través de etapas lentas y pausadas, con la finalidad de que todo termine en una acción del consumidor y tratando de que se conviertan en clientes que compren el producto, el servicio o la idea. Hola, mi nombre es Rocío Isamay Rodríguez Gómez y yo les estaré hablando sobre el modelo de la respuesta cognitiva. El modelo de la respuesta cognitiva sostiene que para entender el proceso de cambio de actitud se deben tomar en cuenta los pensamientos que surgen cuando una persona está recibiendo el mensaje, ya que ante una comunicación persuasiva el receptor va a comparar lo que el mensaje expresa con los conocimientos, sentimientos y actitudes que éste tenía anteriormente almacenadas en su memoria, generando así lo que se conoce como pensamientos o respuestas cognitivas. Los factores que determinan el cambio de la actitud son dos. El primero es el número de pensamientos generados ante el mensaje, y con esto me refiero a la cantidad de procesamiento consciente que surge ante el mismo. El segundo es la naturaleza evaluativa de las respuestas cognitivas, ya que si los pensamientos van en la dirección indicada por el mensaje,
se presentan pensamientos favorables y hay mayor probabilidad de que se produzca un cambio actitudinal, y más aún cuando la persona considere que el mensaje es relevante. En el caso que los pensamientos sean más desfavorables que favorables, la persuasión será nula. Podemos decir que este modelo plantea una concepción del cambio de actitud principalmente como un proceso de autopersuasión, debido a que los receptores no son persuadidos por el mensaje, sino por sus propias respuestas ante lo que el mensaje dice. En definitiva, se podría decir que lo que la gente hace al mensaje es más importante que lo que el mensaje hace a la gente. En el proceso de compra de un producto o servicio influyen factores que están relacionados con antiguos conocimientos o recuerdos. Por ejemplo, un consumidor puede preferir una pasta dental marca Colgate, ya que desde que era niño su familia la adquiría y esta misma ha evolucionado y crecido con el consumidor, cumpliendo con sus expectativas y necesidades. Por eso, para ellos es la mejor marca, aunque no haya probado otra. Otro ejemplo es la marca de carros Toyota, pues ha logrado posicionarse en el mercado mundial y con tan solo esta fama es posible que una persona que desea adquirir un carro y haya escuchado algo positivo o tenga un poco de conocimiento de esta marca, la persona se pueda convertir en un comprador. Tal como lo reflejamos en los ejemplos, estar familiarizado con un producto puede determinar si lo dejamos o lo llevamos a casa, ya que todos esos conocimientos adquiridos, ya sea por experiencias propias, de familiares o de amigos, las percepciones que obtuvieron de ese producto y servicio permanecerán en la memoria de los consumidores e influirá en un próximo proceso de compra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Mario López Ramírez. Y para concluir con nuestra presentación, como ya sabemos, la persuasión nos hace pensar o argumentar por diferentes caminos. Algunas veces de manera consciente, otras veces inconscientemente buscamos la manera de que todos vean las cosas como nosotros las vemos. La persuasión está constantemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los comerciales que pasan en la televisión para hacerle publicidad algún tipo de alimento, a los celulares más recientes del mercado, a las consolas de videojuegos, productos para el hogar como sartenes, almohadas, productos para mascotas, productos para hacer ejercicio, aparatos electrodomésticos, entre muchas otras cosas. Y cabe recalcar que no solamente en la televisión vemos que le hacen publicidad a productos o servicios, sino también en la calle cuando vemos los grandes carteles, cuando vamos por la ciudad, la radio, incluso los teléfonos celulares, laptops, tabletas, por medio de las aplicaciones o redes sociales que ya la mayoría de nosotros conoce, que son Facebook, Instagram, Twitter, etc. Además, la persuasión se ha vuelto muy útil con el paso de los años, ya que busca que un producto o servicio sea lo más atractivo posible para su consumo. Muchas veces actúa argumentando cosas que van de la mano con la toma de decisiones de las personas, como por ejemplo ofrecer a un cliente algo que necesita de manera empática. Y para que la persuasión influya en las personas, es importante saber cómo y cuándo hacer llamativa una publicidad. Esta parte ya depende mucho de nosotros, en cómo podemos hacer influencia en otra persona, ya sea por nuestra forma de ser y actuar. Todo esto con el objetivo de crear un deseo de compra o consumo inmediato en las personas a las que nosotros intentamos persuadir con ayuda de los distintos métodos o modelos ya mencionados anteriormente por mis compañeros. Y pues bueno, eso fue todo por nuestra parte. Esperamos que los temas hayan sido claros y entendibles, y de antemano muchas gracias por su atención.